Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, Juan 8, 37 a 47. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendisteis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar. Señor, como tantas otras veces, con reverencia nos acercamos a ti, en humildad, reconociendo nuestra necesidad de que tu Espíritu Santo ilumine y abra los ojos de nuestro entendimiento, para que el poder de tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas, cambiándonos, moldeándonos, transformándonos y llevándonos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Oramos, oh Dios, para que esta tu palabra nos transforme y tu Espíritu nos ayude a no ser como aquellos fariseos que, conociendo tu palabra y creyendo servirte, tenían al diablo por padre, sino que te imploramos que en tu infinita misericordia tú nos atraigas a ti y que tú seas nuestro Padre y nosotros seamos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El encuentro entre Jesús y los fariseos, si leemos al principio del capítulo, se nos dice que se acercaron los fariseos, como siempre buscando cómo activar, cómo despertar una discusión, cómo encontrar al Señor culpable, cómo lograr atraparlo en algo que estuviera en contra de la ley. Mientras ese diálogo se discurría, aparecieron varios elementos importantes, temas importantes que el Señor tocó. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos. Nosotros vamos a estudiar hoy oír con fe y oír sin fe. ¿Cuáles son las consecuencias que ambas cosas tienen? Oír con fe y oír sin fe, y cuáles son las consecuencias que cada una de ellas puede traer, puede hacer surgir a nuestras vidas. El Señor nos hizo con la capacidad de oír. Oír es una de las facultades más importantes que Dios nos ha dado. Cuando nosotros oímos, podemos tener el oír inmediatamente, debe despertar en nosotros el poder pensar, meditar, reflexionar. Mientras oímos, son despertados sentimientos y emociones. Son activadas acciones y reacciones. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse. Perdón, y nos está diciendo que somos muy reactivos, oímos y hablamos. A veces ni siquiera la persona ha terminado de hablar y ya nosotros estamos hablando, estamos respondiendo, estamos suponiendo. Y otras veces estamos tan molestos por lo que hemos oído o por lo que pensamos que oímos, que entonces tomamos reacciones incorrectas. Lo que oímos
tiene el poder de moldear nuestras mentes y nuestros corazones. De ahí la importancia de escuchar lo que el Señor dijo a estos fariseos. Porque la manera en que nosotros oigamos, la fuente que oigamos y cómo nosotros actuemos frente a esas fuentes va a delinear, va a moldear nuestras vidas. Durante ese diálogo, el Señor mencionó 2 fuentes. El Señor habló de 2 orígenes, de 2 fuentes que decían, emitían palabras, enseñanzas. Y vamos a ver primero la que tiene que ver con la fuente que viene de Dios y luego veremos la otra que tiene que ver, como ya leímos, del diablo. Primero el origen de esa fuente, de las Cristo llama las palabras de Dios, las enseñanzas que salían de su boca, lo que Cristo exponía, transmitía, tiene un origen. Y voy a leer 3 versículos, algunas partes de esos 3 versículos para que podamos ver cómo es que estamos conectando esto y cómo lo estamos avalando. En el versículo 26 Cristo dijo, y yo las cosas que oí de Él, estas digo al mundo. Luego en el versículo 40 dice, os he dicho la verdad que oí de Dios. Os he dicho la verdad que oí de Dios. Y más tarde en el versículo 47 dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Si tomamos estas 3 declaraciones del Señor, nos vamos a quedar con que a quien el Hijo se refiere, Él me envió, las palabras de Él, es Dios. Este Dios le dio la verdad a su Hijo. Las palabras que oí de Él, las palabras de verdad que oí de Él. Estas son las palabras que Cristo trae al mundo. Este es el mensaje que Cristo trae a nosotros. Y ese Señor Jesús, de Él, salieron siempre palabras que eran totalmente puras, que fueron transmitidas con toda fidelidad, porque Cristo enseñó que tal como el Padre le dijo, así mismo Él lo transmitió al mundo, porque esas palabras, como vamos a ver, tienen que ser dichas así, no pueden ser adulteradas, no pueden ser mezcladas, no pueden ser cambiadas, no se le debe añadir nada, porque tal como el Dios la envió, tiene el poder de hacer algo, que es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que nosotros, en primer lugar, sabemos cuál es el origen, de dónde sale, de qué fuente sale. Segundo que vamos a ver es la calidad de esa fuente. Una fuente puede ser confiable o no confiable. Puede ser una fuente pura o impura. El Señor quiere que nosotros sepamos si somos sus hijos, y si en esta noche hay alguien que no conoce al Señor, que sepa también que para llegar a ser hijo de Dios necesita tomar las palabras de Dios, porque las palabras de Dios vienen de Dios y Él es confiable. Se puede confiar en Dios. De hecho, el único en que se debe confiar es en Dios. En el versículo 26 dice, el que me envió es veraz. No hay una palabra en español que tenga más peso que la palabra veraz cuando se trata de la verdad. Veraz es lo máximo, es la cúspide de que algo es verdadero. De que quien lo dice, lo pronuncia, no solo dice palabras de verdad, sino que Él en esencia, la fuente de donde sale, es veraz. Así que está diciendo el Señor, el que me envió es veraz. El versículo 40 dice, os he dicho la verdad que oí de Dios. La verdad que oí de Dios. Cristo está diciendo lo mismo que el Padre envió es lo que yo estoy diciendo. Y en el Juan 17 me adelanté un poco para poder llenar este bloque de la calidad de la fuente. Cristo, orando al Padre, le dice al Señor, mientras ora, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que nos está diciendo, y resumimos así, es que Dios es veraz. Dios no miente. De Dios no sale nunca una mentira. Ni siquiera la piensa. No es su naturaleza. Dios es veraz siempre. Y si tú crees eso, eso tiene implicaciones inmediatas para tu vida. Lo próximo es que su palabra es verdad. No solo Él es veraz, sino que lo que sale, lo que te envió a decir, lo que Cristo nos vino a traer, es la verdad, no hay otra. Hermanos, si tú y yo creemos eso,
Si tú y yo realmente creemos que Dios es veraz y su palabra es la verdad, eso trastornará nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, de hablar, lo cambiará todo. Porque si tenemos la verdad desaloja, desocupa, elimina cualquier cosa que sea mentira. Y si eso es así, entonces toda la verdad que poseemos por medio de Jesucristo nos permite ser personas no solo que disciernen y pueden diferenciar entre la mentira y la verdad, sino que viven conforme a la verdad. Y conforme a la verdad, vivir conforme a la verdad, no permite que tú y yo podamos tener dudas, ambivalencias de manera permanente. Pueden llegar, pero no pueden quedarse, no pueden establecerse, porque Dios es veraz y su palabra es la verdad. Eso cambia la vida, eso da seguridad, eso da certeza. Esas son las bendiciones que vienen a consecuencia de nosotros creerle a Dios. Ahora, esto es lo que se refiere a las palabras del Señor Jesús. Ahora vamos a la segunda fuente. Juan 8:44, Cristo dice, sois de vuestro padre el diablo. La segunda fuente es el diablo. La palabra diablo quiere decir acusador. El diablo se pasa todo el tiempo acusando a los hijos de Dios. Nos invita, nos tienta, caemos en su mentira y luego nos acusa. Él es el acusador. Eso es lo que esa palabra quiere decir. Que esta segunda fuente, las palabras y enseñanzas de esta segunda fuente vienen de este ser que se llama el diablo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa fuente? Cristo nos lo dice, escuche bien. Número 1, es mentiroso. El diablo es mentiroso. Hermano, óigalo esta noche. Abra sus oídos y amigos, si están aquí esta noche, abra sus oídos. Satanás es mentiroso. Y Cristo sigue añadiendo, no se ha mantenido en la verdad, así que la conocía. Por favor, la conocía. Cuando alguien no se mantiene es porque en algún momento estuvo. Dejó la verdad, le dio la espalda a la verdad. Y se le da la espalda a la verdad, está diciendo que le dio la espalda a Dios. No se mantiene en la verdad. Tercera cosa que el Señor dice, escuche bien, no hay verdad en él. No hay en él verdad. Cuando habla, cuando transmite, cuando le dice usted oye una cosita que le está hablando, que de forma figurada siempre ponen un angelito y un diablito. Ese que le habla, cada vez que habla, está hablando mentira. Esas son sus palabras. Sus palabras son mentirosas. Sus mensajes son mentirosos, sus creencias son mentirosas, sus doctrinas son mentirosas, sus filosofías, todo lo que sale de él es mentira. Seduce, motiva, convence, pero todo basado en la mentira. Y eso quiere decir que el enemigo usa disfraces de verdad aparente para engañarnos. Usa muchas estrategias para engañarnos. ¿Y su oficio cuál es? Cristo dijo, es homicida desde el principio. Así que no solo es mentiroso, sino que también es asesino. Por favor, siga la ruta. Asesino. Mata, destruye. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en Juan 10:10? El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, Él lo quiere quitar. Para desbalancearnos, para trastornarnos, para empequeñecernos, para envilecernos. Todo lo que Él pueda hacer con un ser humano, Él lo hace, quitando aquello que Dios ha puesto en el ser humano. ¿Cuál es su paternidad? El Señor dijo que es el padre de mentira. De Él salió la primera mentira. Génesis capítulo 3. Y la hizo tan bien hecha que aquella mujer le creyó. Y desde esa caída, todo ser humano, la humanidad entera, está expuesta y es proclive a caer en las mentiras del engañador. Yo quiero que usted ahora haga un ejercicio conmigo rápidamente. Cristo
porque vino en forma humana, así quiso él venir. Dice la Biblia que sufrió todas las tentaciones que usted y yo hemos sufrido sin pecado. Pero él pasó por tentaciones. ¿Qué hizo Cristo cuando el diablo le habló? ¿Dialogó? ¿Discutió? Bueno, como hay tanta duda esta noche, déjeme decirle lo que él hizo. Ah, pues díganlo. Yo quiero oír que ustedes lo saben. Cristo solo habló para usar las Escrituras. No se habla con el diablo, pero tampoco se escucha al enemigo. El Señor nos enseña que hay que cortar inmediatamente eso que se está oyendo, porque su intención es engañarnos. Su intención es que nos mantengamos bajo su paternidad. ¿Cuál es su influencia? Lo próximo que dijo el Señor. Versículo 38. Vosotros hacéis, escuche bien, lo que oísteis de vuestro Padre. Vosotros hacéis lo que oísteis de vuestro Padre. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y versículo 41 también, sois de vuestro padre, 44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer, subráyelo, los deseos de vuestro padre. ¿Cuál es la relación que el Señor nos está dando en estos 3 versículos? Número 1, el enemigo va a formar personas por medio de su lenguaje. Ustedes le pertenecen, porque de tanto oír, ustedes han llegado a creer. Y al creer, ustedes han deseado. Y al desear, hacen. ¿Me sigue la secuencia? Cuando tú y yo somos tentados, ¿qué es lo que pasa? Esa es la secuencia. Le oímos al engañador. Nos presenta estrategias y ardides de forma muy, muy perfecta y caemos en eso. Ahora fíjese bien, hay una relación. Sois por cuanto somos pecadores. Nuestra tendencia es a oír lo que el enemigo dice y creer lo que el enemigo dice. Y luego nosotros empezamos a desear lo que él desea. Y terminamos haciendo lo que él quiere. ¿Entiende lo que el Señor está diciendo? La importancia. Yo quiero ahora que vayamos más adentro, un poquito más al fondo, así como el Señor le dijo a los discípulos, remen más adentro, vamos a ir un poquito más adentro. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Los versículos 11 y 12 son la interpretación del Señor Jesús a la parábola del sembrador. Y dice el Señor que aquella semilla que cayó junto al camino, y ahora interpreta, ahora leo. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Son los que han oído. Hermanos, ¿ustedes están conmigo? Amén. Aquellos junto al camino son los que han oído. Pero después viene el maligno, el diablo, y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Atención, mírelo hoy como nunca lo ha visto. El Señor Jesús está diciendo que la palabra es sembrada y cae en corazones. La palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, cae en corazones. Y los corazones tenemos diferentes clases de terreno. El que representa ese terreno que está junto al camino, dice que es la palabra, la persona que habiendo oído la palabra, esa palabra es arrebatada violentamente. Le es arrancada la palabra. ¿Para qué es que el enemigo hace eso? Es una estrategia muy efectiva, porque lo que está diciendo es, y ahora lo vamos a ver, que el enemigo cree más lo que Dios dice que usted y yo. Lo voy a decir de nuevo. El diablo sabe que Dios es veraz, aunque lo desmiente. Él sabe que Dios es veraz.
Y él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Tan pronto una persona escucha, esta noche puede usted estar, y de hecho está escuchando, está oyendo por lo menos. Y esa palabra puede estar haciendo algo en su vida si usted se lo permite al Señor. Pero que quede la palabra y que mañana usted se acuerde de ella. Y que el miércoles de esta semana, si estamos vivos, el Señor se la vuelva a acordar. Depende de esta noche. Depende de que usted no permita que el diablo se la arrebate. Porque ahora mismo Él está haciendo todo lo posible para que usted no atienda. Y para que usted no entienda. Para que usted juzgue. Para que usted critique. Para que usted se distraiga. Yo estoy hablando de cristianos. Tú le puedes preguntar al final, no esta noche, porque van a estar alertados ya. Pero espera el martes o la semana que viene. Oye, dame un resumen de lo que tú acabas de oír. Fue bueno, pero compra el DVD o compra el CD. Es arrancada la palabra de inmediato. ¿Para qué? Escuchen los objetivos. Señores, esto sale de la boca de Cristo. Esto tiene que tener importancia para nosotros. Cristo está diciendo que su palabra, la que Él trae de parte del Padre, es necesaria oírla, porque al oírla puede ocurrir un milagro en nuestras vidas. Ahora dice, el Señor dice, el enemigo sabe que fue sembrada, la arrebata porque tiene dos objetivos. Si esa palabra se crea allí, esa persona va a terminar creyéndola. Pero si la palabra es arrancada, esa persona no va a creer. Y si no cree, no hay oportunidad de salvación. ¿Qué es lo que está persiguiendo el enemigo? Que al oír la palabra, eso no quede en nuestros corazones ni en nuestras mentes, porque de esa forma asegura que esa persona vaya al infierno. Se trata de salvación. Se trata de salvación. La palabra traída por Cristo se trata de salvación. Ese es el plan de Dios. Que usted y yo recibamos esa palabra y seamos salvos. Así que, otra vez, voy con el lineal. Cristo está diciendo, si oyen y entonces se le arrebata la palabra, no van a creer y no se van a salvar. Hermanos, escuche. Un día todos nosotros tendremos que estar delante de nuestro Dios. Y todos tendremos que dar cuenta de la palabra que oímos. La palabra de Dios nos moviliza. La palabra de Dios revela nuestra condición. La palabra de Dios nos enseña cuál es el camino hacia la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que teniendo puesta nuestra esperanza en Dios, nosotros vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al punto que Dios quiere, transformación en la tierra, y un día seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Esta es la promesa. Pero el enemigo no quiere que usted sepa eso. Y por eso dije hace un rato, el enemigo le cree más a Dios que usted y yo. Me voy a Romanos 10, 17. Estamos navegando adentro y Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, oírla, va a producir en el incrédulo, va a llegar a producir la fe. Hay personas que dicen, no, es que yo no siento nada, yo no creo nada. Bueno, exponte a la palabra. Quédate oyéndola. Pero no hagas resistencia cuando la estás oyendo. Deja que Dios trabaje. Y un día, sin darte cuenta, vas a encontrarte diciendo, creo. Porque la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo. La fe viene por el oír. El oír quiere decir el exponerse a la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que usted tome para decir por qué el diablo no quiere que usted oiga la palabra y se la arrebata. Que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es muerta. La gente ve la Biblia, y aunque la Biblia sigue siendo el libro más vendido en la historia todos los años, la gente sigue diciendo, es un libro viejo.
Ese mensaje no es para este tiempo. Pero la Biblia es viva. La palabra de Dios es viva. Y viva quiere decir que el Dios que es veraz es Dios viviente. Y cuando Él declara su palabra, la palabra que Dios declara tiene poder en lo físico y en lo espiritual. Y esa palabra está taladrando, porque dice más tarde que es palabra eficaz. Y eficaz quiere decir que hace efecto, tiene efecto. No es una medicina que usted se bebe y no se sana con ella. Cuando usted escucha la palabra de Dios, dice la palabra, dicen los salmistas, la Biblia, la palabra de Dios trae salud hasta los huesos. David decía, háblame, trae salud, vivifica mis huesos. La Biblia es medicina, la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, el alma y el espíritu. Bébasela por la mañana, bébasela en la madrugada, bébasela en la tarde. Ellos decían, quiero meditar tu palabra en cualquier hora del día. Y mientras más tú permites que esa palabra venga a tu vida, más Dios hace en lo profundo. Dice que la palabra de Dios es poderosa para penetrar. Es como un taladro, es como un serrucho. Va a ir hacia lo profundo de nuestro ser, traspasa el alma y traspasa el espíritu. Lo más interno nuestro es tocado con la palabra de Dios. Y allá en el espíritu y en el alma hay un montón, un desastre de basura ahí dentro. Allá adentro nosotros tenemos un desorden magistral. Allá adentro nosotros tenemos una mente que maquina cosas que no debe, cosas que nos hacen daño, cosas que hacen daño a otros. Allí las emociones están revueltas, están en un estado de convulsión permanente. Hoy nos sentimos bien, mañana no nos sentimos bien. Hoy estamos equilibrados, mañana no estamos equilibrados. Dice el Señor que su palabra llega hasta lo más profundo del ser. ¿Y para qué la envía Dios? Para hacernos ver nuestra necesidad. Traigamos delante de Él nuestra necesidad, nuestra incapacidad, nuestro no retorno. Y entonces el Señor dice, declaro mi palabra para que tengas sanidad, para que tengas libertad, para que seas sano en lo más profundo de tu ser. Y esos pensamientos los decapito en esta hora. Y ahora vas a pensar en mí, en mi palabra, en lo que yo hago. Y en vez de estar lamentándonos y vivir en una miseria, el Señor declara en nuestras vidas aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso hace la palabra de Dios. El enemigo lo sabe, por eso te la arrebata. Por eso no quiere que caiga. Por eso no quiere que tú la pienses. Por eso te aburres cuando la lees. Por eso no le encuentras sabor a la palabra. Porque Él está soplando. Él está hablando. Él está diciendo, no leas eso, no pierdas tiempo. No te aburras con eso. Y cada vez que usted y yo oímos eso, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Creemos y dejamos la Biblia? ¿O seguimos luchando con nosotros mismos y en contra de lo que Él nos está diciendo? Hemos acabado siendo cristianos cómodos, cristianos que no luchamos, que hemos perdido nuestra identidad como soldados. Esta es una guerra, hermanos. La fuente que es Dios y la veracidad de su palabra, y la fuente que es el enemigo, y cómo trastorna para que usted y yo no tengamos la palabra de Dios, que es el antídoto a lo que Él está diciendo. Lo sabe el enemigo. La Biblia dice, es cortante, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora lo que le voy a decir, hermanos, quiero que usted preste atención. La mayor parte de las personas piensan que el enemigo está molestando, yo no sé a quiénes, pero a ellos no. Y que el enemigo tiene efecto en otros, pero no en ellos. Yo voy a tomar las palabras de Noam Chomsky, uno de los más grandes lingüistas que ha tenido la Tierra. Y él habla de 10 estrategias que usan los ingenieros sociales para cambiar tu manera de pensar por medio de lo que oyes. Lo que tú y yo oímos transforma nuestra manera de pensar. Nos hace ver la vida de una forma distinta. Voy a usar 2 estrategias nada más, por razones de tiempo. La primera, él dice,
Los ingenieros sociales usan la estrategia de la distracción. Un elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación, de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Tómese el trabajo esta semana de sentarse en horarios diferentes delante de la televisión. Y usted va a ver cuánta porquería, cuánta manera de hacer, escuche bien lo que le voy a decir, entontecerte. Escuche bien, hermano. Usted y yo en este tiempo somos caldo de cultivo para lo que el enemigo está haciendo. Y si usted y yo no tenemos la palabra de Dios afianzada, firmada, la amamos, la anhelamos, la necesitamos, la vivimos meditando, la practicamos, usted y yo no podremos ser personas que se mantengan firmes en este tiempo. Porque sin darse cuenta, lo digo esta noche, en este momento, todos los que estamos aquí, hemos sido durante décadas tan bombardeados que hoy usted y yo no sabemos filtrar ni siquiera la información que nos está llegando. No hay base escritural en nuestras vidas, porque el enemigo trabaja de esta forma. Entreténganlos. Y usted puede pasarse 5 horas delante de la televisión entretenido. Usted se pierde, usted no piensa en problemas, usted está totalmente absorto en aquello. Y ahí en esas 5 horas entra toda clase de basura. Entra satanismo, entran medios, entran crímenes, entra un bombardeo continuo, sexo, que eso es algo terrible, todas las aberraciones. Y usted está absorbiendo. Y ahí entran las ideologías de este tiempo y las corrientes de este tiempo, y usted sigue absorbiendo. ¿Usted cree que es capaz de saber lo que le están bombardeando y discernirlo? No, porque los medios de comunicación tienen el poder, especialmente la imagen, de que después de ciertos segundos ya usted no está pensando, a usted lo están haciendo pensar. Segunda estrategia, la estrategia de la gradualidad. Y él dice, para hacer que se acepte una medida inaceptable, escuche bien, una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Chomsky no es cristiano, es judío, un judío brillante, pero no es cristiano. Yo creo que ni en Dios cree. Yo tuve que leer mucho sus libros cuando estaba en la universidad. Pero este hombre está diciendo lo que hace la gente del mundo al cual él pertenece. No es un cristiano que está hablando, ¿eh? Pues diríamos, no, ese está prejuiciado. No, es uno que no cree en Dios. Y él está diciendo, han ido cambiando nuestra mente por el oír con cuentagotas. ¿Por qué usted y yo hoy tenemos dudas en cuanto al aborto? ¿Por qué hoy se nos dice que es un derecho? Porque tenemos dudas acerca de la homosexualidad. ¿Por qué tenemos dudas de que ya no es papá biológico, mamá biológica, sino cualquiera? Úteros vendidos, prestados. ¿Por qué metidos en esta manera de ver la vida nosotros no tenemos posiciones firmes? Hágale una entrevista a un cristiano hoy acerca de cualquier tema punzante. Porque nosotros hemos sido formateados. El oír del mentiroso presentado en formas glamorosas nos ha llevado a los cristianos a creer que esa es la verdad y a tener dudas de la palabra de Dios.
Hermanos, cuando Dios dice es pecado, aunque a mí me guste, es pecado. Dígame de verdad. Aunque a mí me gusta el pecado, Dios dice que es pecado y yo tengo que aceptar que eso me hace daño. No puedo ser pasiva o pasivo ante lo que Dios me dice que condena mi alma y que la lleva al infierno. El pueblo de Dios tiene que levantarse hoy a hacerlo. Y hay una persona que escribió algo que se llama Los 6 pasos para cambiar la actitud de una persona. Y eso se usa en todo, sobre todo en estos temas de hoy tan terribles, en esta cosmovisión mundana tan terrible. Y a usted y a mí nos van cambiando, implantando una cosa para hacer, escuche bien, hacernos insensibles ante ese evento. Y los grandes, los eminentes, son invitados a fórum y ellos dan los expertos, los grandes pensadores dan sus opiniones y están de acuerdo a lo que sea. Y la persona que lo escucha se escandaliza, pero lo van diciendo tanto y tan gradualmente que usted acaba pensando, pero a lo mejor es verdad. ¿Por qué tantas iglesias cristianas en el mundo hoy están en favor de la homosexualidad, del aborto, del divorcio, de las relaciones fuera del matrimonio? ¿Por qué? Porque nos han dado tanto que eso, lo que dice la Biblia, es viejo y no tiene vigencia, que hoy llegamos a pensar que lo que el mundo nos está enseñando, el mundo enseñándole a la iglesia, esa es la verdad. Hermanos, el Señor lo dijo claro. Él es mentiroso, es padre de mentira. En Él no hay nada que sea verdad. No se ha mantenido en ella y cuando habla de su propia naturaleza, habla porque es padre de mentira. Usted y yo tenemos que aceptar la fuente, si es fuente la de Dios o si es fuente la del enemigo. ¿Y cómo usted y yo podemos hacer eso en este tiempo? Bueno, aferrándonos a la palabra. Todo lo que usted oiga, páselo por el filtro. Pero eso cuesta trabajo. ¿Usted ve cuánta gente dijo amén? Porque eso da trabajo. Primero yo tengo que saber si la Biblia me dice algo. O si hay un principio que pueda aplicar a eso. Y para saber si la Biblia lo dice, tengo que estudiar la Biblia. Y eso cuesta trabajo. Es más fácil cuando llegamos de nuestros días tan elaborados, sentarnos a oír para escapar, que sentarnos a pensar. Pero Dios nos dio la audición y nos dio la mente para que usted y yo formemos criterios fuertes, sólidos, edificantes, para poder mantenernos contrarrestando las fuerzas que vienen en contra de nuestras vidas. Este es un tiempo muy importante. Y usted y yo tenemos que tomar decisiones firmes. Porque entonces, y con este versículo termino, en 2 Timoteo dice que las cosas llegarían a ser tan difíciles que por las personas no tener un concepto claro de lo que Dios ha dicho, de su verdad y elegirla, y solo dejarse arrastrar por las vicisitudes, corrientes de este mundo, llegaría un momento, y ahora lo leo en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y este es el tiempo. Cuando Pablo escribió, dijo, vendrá el tiempo, ya el tiempo es este. Escuche lo que está haciendo el ser humano hoy. Dios nos puso un lugar donde solo Él puede habitar. Nos hizo capaces de poder comprender las verdades preciosas, maravillosas de Dios por medio de la comunión con Dios. Cuando ese vacío no es llenado por Dios, entonces empezamos a llenarnos de otras cosas. Y terminamos, escuche bien, acumulando maestros
Porque con esa tendencia, imposición, a lo que llamamos hoy, o le llaman hoy el pluralismo, usted toma de aquí un poquito, de allí otro poquito, de allí otro poquito, usted lo mezcla y se lo bebe, eso es lo que a usted le gusta. Estamos interpretando lo que dice la palabra. Acumularán para sí maestros, escuche bien, conforme a sus propios deseos. Me gusta la enseñanza de Saibaba, aunque no está vivo, y un poquito me gusta de Jesús porque es un maestro tan bonito, y me gusta un poquito Buda porque esa paz, y usted va mezclando pedacitos y pedacitos de este y de este, de este, buscarán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Pero ocurre, hermanos, la salvación no depende de mis deseos. La salvación depende de que yo me someta a la autoridad de Dios, reconozca mi pecado y le diga, ven Señor, lávame, límpiame, santifícame por completo. No toma en Dios mis deseos para la salvación, sino su deseo y su voluntad, que toda persona sea salva. De manera que en este tiempo, donde se nos da tanta licencia para escoger lo que te guste, usted y yo podemos caer en ese error. Y entonces los oídos se apartan de la verdad. Y si se apartan de la verdad, ¿quién me empieza a enseñar? Voy a repetirlo. Si mis oídos se apartan de la verdad, ¿quién es la verdad según hemos visto esta noche? Si me aparto de Cristo y su palabra, entonces ¿quién es mi maestro? El padre de la mentira. No hay grises. Óigame, hermano, no hay grises. En este tiempo se me dice, yo me acuerdo estando en la universidad que mis maestros me decían, tú no puedes, ninguno de ustedes puede decirle a una persona, esta es la verdad, sino elige. Yo no puedo presentarle a una persona la verdad, la persona tiene que elegir su propia verdad, hacer su propia ruta. No, Cristo me dice, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Y si el hombre busca otra verdad, va a caer en la mentira. No hay terreno neutral. O seguimos la luz del mundo o vamos a continuar en las tinieblas. Hermano, este es un llamado del alma. Yo vivo leyendo lo que los ingenieros sociales hacen y me asombra, me conmociona cómo pueden jugar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y el ser humano no darse cuenta que está siendo cambiado sin él o ella quererlo. Es tiempo de definirse. La única cúpula que puede a usted guardarlo en este tiempo se llama Jesucristo. El único. Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las tengo en la palma de mi mano. De ahí nadie la puede arrebatar. Solo si le decimos, Cristo, yo te entrego mi vida, pasa eso. En este tiempo tan difícil, que el Señor nos permita hacer la elección de a quién voy a oír, a qué fuente yo quiero oír. ¿Cuál es la fuente que yo quiero? Que me enseñe, que me instruye, que me guíe. Escuche, hermano, usted no puede hacer unas buenas noticias, un evangelio a su manera. Yo voy a la iglesia que pastorea Orfa, porque me gustan algunos mensajes, pero cuando empieza a hablar de pecado y del diablo y eso, a mí no me gusta. Yo me voy para otra que es más ligera. Yo leo de la Biblia ciertos pasajes porque otros me caen, pero muy pesados. El evangelio no es... Cristo no vino a presentarme un evangelio que a mí me guste. Cristo vino a presentarme un evangelio que yo necesito. Por gustarnos tanto las cosas, terminamos en el infierno. Es hora de decirle al Señor, Padre, líbrame de esta influencia. Líbrame de la manipulación que están haciendo a mi cerebro. Líbrame de lo que estoy recibiendo cada día. Líbrame de las instrucciones del diablo, sus ideologías y sus doctrinas, como dice tu palabra. Y enséñame a buscar tu sanidad y tu santidad por medio de tu palabra. Que el Señor nos permita oírlo y hacerle caso. Vamos a orar. Terminaste diciendo, Señor, ese día a los fariseos, ¿por qué ustedes no oyen mi palabra
Mi palabra es verdad. Y entonces les dijiste, no las oyen porque ustedes no son de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Señor, con mucho temor reverente en este momento, mucho temor reverente, yo te digo, yo te suplico, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Lo que oímos y vemos no es tan sencillo, no es tan inocente. Las manos del enemigo están detrás. Tu palabra nos lo advirtió con tanto tiempo, Señor, y aún así seguimos a la deriva. Seguimos guiándonos de nuestros deseos. Limpia esta noche nuestros ojos. Limpia esta noche nuestros oídos. Limpia nuestros corazones, Señor. Límpianos. No nos permitas seguir comiendo esa basura. Señor, ayúdanos a detenernos y a detenernos firmes en ti. Y que el Espíritu Santo en nuestras vidas realmente sea un monitor encendido siempre. Que nos advierta. Que nos diga, no, no lo hagas. Sensibiliza nuestras conciencias que se han endurecido, Señor. Padre, no queremos seguir oyendo al enemigo. Él no debe regular nuestras vidas. Tú tienes que ser el centro. Oh Dios, solo tú sabes lo que cada uno de nosotros tiene dentro. Y esta noche solo te pido, Señor, te ruego, revélalo a cada uno. Que cada uno esta noche, Señor, que mientras durmamos tú nos enseñes cuán influenciados estamos y nos convenzas del camino por el cual debemos seguir. Oramos esta noche por cada amigo o amiga que esté aquí. Si no te conoces, Señor, abre sus ojos, toca sus corazones, háblales de tu amor y de tu verdad, y que no haya indecisión ni confusión, sino acercarnos a ti, seamos cristianos o no todavía, acercarnos a ti, fuente de agua viva, y decir, Señor, yo quiero pertenecerte. Yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No quiero pertenecer al enemigo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo el espíritu de mentira y de engaño que está en este mismo momento hablando a ciertos oídos en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús estoy reprendiendo al mentiroso y ordenando que salga de aquí en el nombre de Cristo. Y desatando, Señor, en este momento la revelación de tu palabra para que podamos abrir nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, todo razonamiento y lógica humana la ponemos a tus pies en este momento. Y suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo, el que puede romper nuestro análisis y lógica humana, en este momento venga y nos permita elegir la buena parte, esa que no puede ser quitada. Gracias por hablarnos, gracias por revelarnos, gracias por enseñarnos. Guárdanos en ti, Señor, guárdanos en ti. La noche está avanzada, el día se acerca, que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Oro por personas que no te conocen, si hay aquí esta noche, para que les hables, Señor, y ellos puedan dedicar sus vidas a ti, dedicarlas sin condiciones, aferrándose a tu amor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén.